Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda parte de este conversatorio sobre migraciones y cambios urbanos en contextos fronterizos durante la pandemia. Y bueno, en esta segunda sesión estamos muy contentos de contar con la participación del doctor Fernando Lozano Asensio, director del CRIM, y con el doctor Edgar Corzo, quien es también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y parte del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Si quieren, iniciaríamos con la presentación del doctor Fernando Lozano, porque tiene un carácter más general, y después concluiríamos con la presentación del doctor Corzo. A continuación leeré, si les parece bien, las semblanzas de ambos, ¿no? Para que sepan quiénes son nuestros distinguidos invitados. Nos da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, quizás solo aclarar un poco cuál es la intención del conversatorio. En términos generales, observamos que hubo distintos eventos relacionados a pensar cuáles han sido los cambios relacionados con el contexto de pandemia. Sin embargo, nos parece que faltaban espacios de reflexión en torno a la articulación entre procesos migratorios, producción de fronteras y en el contexto de la pandemia, ¿no? En un marco general más amplio, donde sabemos que las migraciones han aumentado de forma muy clara desde las últimas décadas, ¿no? Donde además tenemos muy claro que es más relevante cada vez el papel de las metrópolis y de las localidades urbanas en términos de los circuitos migratorios, tanto en términos de los procesos de inserción sociolaboral en otro tipo de nichos productivos como el sector de servicios, pero también pensándola en lugares, dispositivos de tránsito y de violaciones a los derechos humanos y de producción de fronteras, ¿no? Entonces nos parece fundamental, pues, justamente pensar explícitamente cuáles son estas articulaciones en el contexto de la pandemia, ¿no? Entre ciudad, frontera, pandemia y procesos vinculados a los derechos humanos, ¿no? Bueno, les damos la bienvenida. Iniciaría con la semblanza del doctor Fernando Lozano, después la del doctor Edgar Corzo, y si les parece bien, iniciamos con la presentación del doctor Fernando Lozano. El doctor Fernando Lozano Asensio es actualmente director del CRIM, es investigador titular C y es parte del personal activo de procesos de investigación del CRIM desde el 99. Es doctor en sociología por la Universidad de Austin, maestro en demografía por el Colmex y es agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo, ¿no? En 2017 formó parte del grupo ADOC de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, y justamente la idea era integrar en este trabajo las recomendaciones sobre el Pacto Global para una Migración Ordenada y Regular. Asimismo, ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Población del 2011 al 2012, fue coordinador del seminario UNAM de Estudios Migratorios del 2011 al 2016. Este fue un seminario muy, muy importante y fue el antecedente de lo que es ahora el SUDIMER, y forma parte del Consejo Directivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo. Esta es una red muy importante que aglutinó a muchos investigadores de México y de otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Es parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y desde enero del 2018 coordena la red temática Migrare, Migraciones y Movilidades, ¿no? Algunas de sus principales líneas de investigación son, por supuesto, migración México-Estados Unidos, el impacto económico y social de las remesas de migrantes en el contexto contemporáneo, por supuesto también debate sobre el vínculo entre migración y desarrollo, que se llevó a cabo mucho en la Red Internacional de Migración y Desarrollo, migración calificada en América Latina y el Caribe. Hay varios textos de él en coautoría con otros colaboradores bastante destacados, y metodología de investigación en el campo de las migraciones y las movilidades humanas en los contextos de migración de retorno y políticas migratorias en Latinoamérica. Y bueno, el doctor Edgar Corzo. Edgar, bienvenido. Por supuesto, Fernando. El doctor Edgar Corzo es licenciado en Derecho por la Universidad, por la UNAM, tiene una especialidad en amparo en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene una maestría en Derecho Público comparado por la Universidad París I, Panteón Sorbonne, y es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de asignatura de Teoría Constitucional, de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos y de Juicio de Amparo Administrativo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro es por supuesto investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del SNI nivel 3. Algunas de sus líneas de investigación más relevantes son amparo, derechos humanos, poder judicial
y Justicia Constitucional. Y además es director de la publicación periódica Cuestiones Constitucionales de la Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Además, Edgar, perdón, tienes ahorita un cargo muy relevante, se nos pasó aquí ponerlo, pero tienes un cargo en las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿no? La cátedra de... Sí, no, soy integrante y relator del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU. Ah, muy bien. Bueno, un gusto tenerlos a ambos. Y bueno, si les parece bien, iniciamos con la presentación de Fernando. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias al doctor Delgado y al PUEC por esta iniciativa de realizar estos conversatorios sobre temas que tienen que ver mucho con los grandes problemas nacionales y sobre todo con lo que hacemos desde la UNAM para reflexionar y también para poder definir procesos de política pública en relación con temas tan relevantes como son, en este caso, la movilidad humana y todos los efectos que esta circunstancia ha tenido en nuestro país y en nuestra región. Entonces yo me voy a permitir compartir una presentación en donde de alguna manera la he titulado Migración Mexicana y Respuestas Gubernamentales en el Contexto de la Pandemia. Básicamente mi punto de partida es que la migración desde y hacia México se ha transformado radicalmente como consecuencia de la pandemia. O sea, imagínense ustedes, estamos hablando de un proceso que implica movilidad en un contexto que implicó el cierre de fronteras en el norte y en el sur, ¿sí? Con una consecuente alteración de los flujos migratorios por origen nacional, por sexo, por edad, por volumen, ¿sí? Y todo esto necesariamente trajo consigo la necesidad de articular respuestas, ¿no? Frente a esta nueva situación, esta nueva circunstancia que implica la pandemia y la alteración de la dinámica migratoria, tanto de parte de Estados Unidos como para México, en un aspecto que yo voy a reflexionar, que es un proceso que se denomina, y muchos autores denominan como externalización de las fronteras y que implica a su vez distinto tipo de tensiones, ¿no? Entonces, voy a dividir mi presentación en tres partes. Uno, voy a hablar sobre, o sea, la migración mexicana. Voy a tratar de recuperar qué pasaba antes y de qué manera se modificó esa migración en México, digamos, considerando a México en 5 calidades, por así decirlo, ¿no? Como país emisor de población, como país, perdón, de retorno, como país crecientemente receptor, como país de tránsito y como país de refugio y asilo. Y a partir, digamos, de lo que se percibe en relación a esa transformación de la movilidad humana, ¿sí? ¿Qué tipo de respuestas gubernamentales ha habido desde Estados Unidos y desde México? ¿Y qué perspectiva le vemos a todo este fenómeno? Así que digamos, creo que las presentaciones, estoy seguro que la de Edgar y la mía se van a complementar para poder generar algún tipo de debate, respuestas a preguntas que ustedes tengan. Bien, hay un antes y un después considerando a México como un país emisor y como un país de retorno. Habíamos visto, digamos, que la migración a los Estados Unidos se venía desacelerando desde México a raíz de la crisis económica del 2008, 2009, algo que se conoció como crecimiento neto cero, es decir, se compensaban las salidas con las llegadas. Y esto quería decir que la
cantidad de población que reside permanentemente en los Estados Unidos ya no crecía, ¿sí? Esto al mismo tiempo significaba un incremento del retorno, ¿sí? Ya sea por decisión voluntaria, pero sobre todo, después de la crisis financiera del 2008-2009, por el incremento de las deportaciones desde el interior de los Estados Unidos. O sea, ya veíamos un escenario en donde había digamos, una dinámica, no de estancamiento en términos de que dejaran de haber migrantes mexicanos a los Estados Unidos, no, sino que se compensaba con los retornos y por eso se hablaba de un crecimiento neto cero. Con la pandemia, ¿qué sucede? Con la pandemia y frente a una circunstancia en donde hay un cierre de la frontera, se posponen los proyectos migratorios. De acuerdo a un estudio de que hace la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, ellos estiman que un 60% de las personas que tenían, digamos, proyectado emigrar, finalmente tienen que posponer su proyecto migratorio. Hay efectos muy fuertes por las crisis económicas que desata la pandemia tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo vinculadas con el desempleo. Hay un consenso en el ámbito, digamos, académico, tanto de México como Estados Unidos, en torno a un posible incremento de la migración a Estados Unidos. Hemos visto y asistido a muchos foros virtuales, etcétera, en donde se habla que precisamente los procesos de deterioro económico y de pobreza vinculados con este cierre de las fronteras y la inmovilidad han implicado o implican un posible incremento en la migración a los Estados Unidos, ¿sí? Y algo que también estamos empezando a advertir es cómo se modifica la composición de los flujos migratorios hacia el vecino país, ¿no? Es decir, ya no es el patrón tradicional que se venía, digamos, observando desde la crisis financiera del 2008-2009, sino que hay modificaciones importantes. Y también asistimos a una situación en donde, digamos, paradójicamente, yo lo planteo como la paradoja de las remesas, en una circunstancia en donde hay, digamos, claras evidencias de que en el momento fuerte de la pandemia la emigración mexicana no creció, pero paradójicamente las remesas y las ayudas familiares desde los migrantes residentes en Estados Unidos hacia sus familiares en México creció significativamente. Vamos a ver algunas evidencias, algunos hechos empíricos que muestran cómo se ha venido modificando la dinámica de la migración y particularmente qué ha pasado en los momentos más vinculados con la pandemia, ¿no? Aquí en esta gráfica de un reciente estudio del Pew Hispanic Center, se ve muy claramente cómo esto que ahora se le llama encounters, ¿no? Que son la combinación de aprehensiones y expulsiones, ¿sí? Esto es una dinámica, son observaciones mensuales. Venían teniendo, digamos, una disminución, una clara, digamos, tendencia a disminuir, ¿sí? Hasta, digamos, mediados del 2019, ¿sí? En donde creció de una manera importante estas aprehensiones y expulsiones, sobre todo por la composición de población centroamericana, ¿sí? Hay una disminución hacia, digamos, el 2020, en concreto en abril, pero a partir de abril hay un incremento importantísimo, histórico, ¿sí? De estas, digamos, aprehensiones y expulsiones, que es de alguna manera un indicador que nos habla de una reactivación de la emigración
no solo, digamos, compuesta por migrantes centroamericanos, como había sido en este pico del julio, sino también principalmente, y eso es lo que está discutiendo en este momento, de migrantes de nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esa digamos, tendencia que se había más o menos alcanzado a una aparente ya estabilización de la migración en un crecimiento neto cero, es muy probable que cambie y se modifique, ¿no? Algo muy interesante que hay que destacar es que hay digamos, durante la época de Trump, digamos, básicamente predominaron digamos, las expulsiones, que era esto de retener al migrante y devolverlo inmediatamente sin que hubiera un debido proceso. Y precisamente a partir digamos, del inicio de la administración Biden va creciendo un poco lo que son las aprehensiones ya con un digamos, resultado de tipo legal, digamos, no necesariamente que todo lleve un debido proceso, pero al menos ya no es el catch and release de la época de Trump, ¿no? Y algo muy importante es cómo se ha modificado desde 2019 a julio del 2021 el perfil de las personas que son aprehendidas y deportadas. Entre ese periodo de mayo 19 y julio del 21, o sea, nos damos cuenta que hay un crecimiento muy importante de personas que viajan solas. Es decir, esta tendencia de la composición de la migración en unidades familiares, ¿no? Que digamos que predominó hasta antes del 2019, ¿no? Digamos, se ha ido modificando, y aquí es precisamente de una manera muy importante producto de la presencia de migrantes mexicanos, ¿no? Vean ustedes aquí cómo disminuye de 78 a 45% la presencia de migrantes del así llamado Triángulo del Norte de Centroamérica, ¿no? Guatemala, El Salvador y Honduras. Y la presencia de migrantes mexicanos prácticamente se duplica, ¿no? De 13 al 26%. Entonces sí estamos asistiendo a una circunstancia en donde se reactivan redes, se reactiva una emigración que en cierta medida había estado desarticulada como proyecto de vida en muchas regiones de México, ¿sí? Y sobre todo se reactiva algo que es muy fuerte, que es el tema de los niños que nos van acompañados y que son aprendidos por la patrulla fronteriza. Aquí podemos ver cómo cómo se ve claramente en esta gráfica que tiene un largo periodo que es del 2012 al 2021, pero prácticamente vemos cómo del 2020 en plena pandemia, en donde prácticamente había disminuido, hay una reactivación muy, muy fuerte, ¿sí? Porque no solamente estamos hablando de emigración digamos, de familias, sino estamos hablando estrictamente de niños acompañados. Aquí, de alguna manera, es una respuesta al efecto llamada que hace la administración Biden. Sobre todo, aquí se ve muy claramente el crecimiento ya en el 2021, y lo cual revela, pues, una circunstancia en donde, como les decía yo, o sea, no solo hay presencia de niños, de familias, sino que también vemos de una manera cada vez más creciente la presencia de niños no acompañados, ¿no? Aquí en esta fotografía estamos viendo el proceso que, digamos, a través de algunos puertos fronterizos, la Organización Internacional para las Migraciones contribuye para asistir a las familias en el proceso de solicitud de asilo, ¿no?
El siguiente punto es ver a México en esta idea de un antes y un después como país receptor, ¿sí? Es muy importante hacer notar que hay digamos, en los últimos 20 años asistimos a un proceso en el que muy claramente hay un incremento de la presencia de población extranjera en México, ¿no? Estamos hablando que hace 20 años la población era de alrededor de 500,000 de personas, ¿sí? 10 años después sube a 961,000 y para el último registro del censo estamos hablando de 1,212,000 personas. Lo que yo quiero hacer notar es que esta población representa, ¿sí?, casi el 1% de la población que reside en México. Y esto es importante hacerlo notar porque es, digamos, necesario ponderar y dimensionar la inmigración en México en el contexto global, ¿no? Y estamos hablando en que si bien estamos como país confirmando más esta condición de país receptor, ¿sí?, y que hay claros indicios de un mayor asentamiento de población extranjera en México, ya digamos históricamente que se venía dando, es muy probable que por la pandemia también, ¿sí?, porque la pandemia aceleró otro tipo de procesos, ¿sí? Como lo hemos visto muy claramente, por ejemplo, con las caravanas de haitianos y el asentamiento y frente digamos, a la circunstancia en donde hay una digamos, no apertura y no flexibilidad frente a la migración haitiana que llega a pedir asilo a los Estados Unidos. Hay un proceso de asentamiento no solo en la frontera sur, sino esta fotografía es en la Ciudad de México y bueno, aquí muy claramente en el caso de las personas de Monterrey, ¿no? Entonces estamos viendo una circunstancia en donde como país receptor estamos confirmando esa característica, aún en condiciones con muy baja condición. Si nosotros comparamos a la población de 12 millones de personas mexicanas que hay, nacidas en México, que residen en Estados Unidos, no tiene nada que ver con este 1.2 millones de extranjeros en México, ¿no? Como país de tránsito, ¿sí?, habíamos visto un incremento de la migración de tránsito, incluso antes de la pandemia, ¿sí? Estaba presentándose estos procesos de las caravanas, que básicamente lo que significaban era, digamos, combatir esta vulnerabilidad frente al control fronterizo y sobre todo frente a la violencia, ¿no? Es una estrategia para visibilizar y sobre todo de autoprotección con apoyo de la sociedad civil. Y con la pandemia hay un cierre de la frontera sur, ¿no? Sin embargo, ese cierre no significa, ¿sí?, que no haya habido migración en tránsito. Y lo cierto es de que en los meses recientes y con el inicio de la administración de Biden, hay una reactivación en el crecimiento, ¿sí?, de esta migración de tránsito, que, digamos, hay otros indicadores para ver cómo ha crecido y el indicador más importante que tenemos es precisamente el que paso a analizar, que es el de solicitudes de asilo, porque prácticamente es imposible contabilizar, digamos, a ver, y en cuánto ha aumentado o disminuido. Aquí simple y sencillamente vemos una fotografía publicada el día de ayer, ¿no?, de la caravana migrante que está llegando al municipio de Comaltitlán en Chiapas, ¿no?, en donde se hacen estimaciones a partir de estos recursos fotográficos, ¿no? Pero digamos, la evidencia que podemos tener es precisamente a partir de lo que es
el incremento de las solicitudes de condición de refugio, que esas se han crecido exponencialmente, ¿no? Con una característica de que al flujo tradicional de población centroamericana, que eran las que tradicionalmente hacían estas solicitudes de condición de refugio, se suman personas de otras nacionalidades, ¿no? Estamos hablando en particular, y ahorita lo voy a mostrar también con alguna información, de personas provenientes de Haití, de Venezuela y de otras partes de América y de otras partes incluso de África. Hay también un incremento de las solicitudes de la condición de refugio, no solo en la frontera sur. Esto es muy importante porque prácticamente el desplazamiento y de las personas, independientemente que su objetivo sea o no el llegar a los Estados Unidos y pedir la condición de refugio, finalmente, el cruce por el territorio mexicano implica el tener eventualmente una posibilidad de poder solicitar la condición de refugio estando en Ciudad de México, en Monterrey, como se ha visto en las últimas semanas, ¿no? Y algo muy importante es que el reconocimiento de México como un país que otorga protección, o sea, no hay duda que hay tensiones en todo este proceso, ¿no? Si bien hay y esto lo declaran los mismos funcionarios de la comisión, de la Comar, hay un proceso digamos, incapacidad institucional para dar respuesta a este crecimiento exponencial. De otro lado, es muy importante reconocer que México históricamente, y eso está sobre todo estipulado en la legislación y en sus leyes, tiene, digamos, de alguna manera contemplado la posibilidad de otorgar distinto tipo de protección a la población no nativa, independientemente de su calidad migratoria, ¿no? Aquí vemos rápidamente cómo la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, ¿sí? Ha tenido un incremento impresionante. Esto es básicamente de 2013 a lo que va de 2021, cómo ha crecido el número de solicitudes de asilo, ¿sí? Aquí está, hay una caída precisamente en 2020, pero ya con pandemia y todo, en 2021 hay una reactivación muy fuerte, llegando prácticamente a los 90,000, rebasando las 90 y tantas mil solicitudes de condición de refugio, ¿no? Cuando empezábamos a estudiar el tema de la población refugiada, en el 2016, 17, en donde estábamos hablando de 10,000 solicitudes, esto ha significado un incremento anual muy importante, ¿no? Aquí vemos el movimiento de solicitudes prácticamente a nivel mensual, y vemos cómo es precisamente a partir ya en el contexto de la pandemia, es como empieza a tener este crecimiento muy importante, llegando en estas mediciones mensuales en septiembre del 2021 a prácticamente 13,000 solicitudes. Ahora, en lo que va de 2021, estas 90 y tantas mil solicitudes las encabeza precisamente la población de Honduras. Pero fíjense ustedes, ¿no? Cómo algo que ni siquiera existía en otro momento, la presencia de tanta población de haitiana solicitando esta condición de refugio. Ahora es precisamente el segundo país, junto con Cuba, El Salvador, Venezuela, que en algún momento, sobre todo en el 2016, 17, 18, ¿no? Era el primer lugar, incluso por arriba de la población hondureña, centroamericana, ¿no? Ahora está ocupando, digamos, sexto o quinto lugar. Es muy importante porque vean ustedes cómo cambia y se transforma la dinámica en cuanto a composición nacional, composición familiar,
por sexo, estrategias, prácticamente se transforma, y eso es importantísimo para tomarlo en cuenta en procesos de respuestas gubernamentales. Muy rápidamente, que no sé cuánto tiempo lleve, ya con esto voy a muy rápidamente concluir. Nosotros habíamos visto en Estados Unidos con Trump una política esencialmente de exclusión, ¿no? Discriminatoria, xenofóbica en contra prácticamente de toda la población migrante, pero sobre todo también orientada a la población mexicana, ¿no? La pandemia implicó un cierre de fronteras y sobre todo algo terrible con este título 42 que implicó deportaciones sin el debido proceso, sobre todo con este argumento de que los migrantes eran los que estaban contagiando a la población nativa, ¿no? Hay un cambio en la narrativa de la política migratoria con Biden, ¿sí? Efectivamente hay una apertura hacia regularizar, hacia terminar con el tema del muro fronterizo, ¿sí? Sí hay una modificación. Sin embargo, lo cual no quiere decir, ¿sí?, que por parte de los Estados Unidos deje de haber deportaciones, deje de haber aprehensiones, deje de haber también aprehensiones y devolución sin el debido proceso, ¿sí? Pero al menos, digamos, hay un ámbito de respuesta y de intención de tener algún tipo de negociación con México para una agenda en materia migratoria, ¿no? Antes de referirme un poquito a eso, quiero nada más rápidamente ver por parte de México, ¿qué tipo de respuestas hemos observado recientemente, ¿no? Con la actual administración, en un inicio hubo una narrativa muy abierta frente a la migración. Incluso el día de la toma de posesión del actual presidente se habló específicamente de la posibilidad de incrementar lo que es, de alguna manera, el aspecto clave de una política migratoria, que es el desarrollo, digamos, económico, que indirectamente implica amortiguar o disminuir la migración, en este caso internacional, ¿no? Sin embargo, hubo cambios en la política migratoria, sobre todo a consecuencia de este proceso de externalización de la frontera sur, ¿no? Que implica, digamos, el hecho de que parte de la política, digamos, migratoria mexicana responde, digamos, clara y abiertamente a las necesidades, en este caso de Estados Unidos, de convertir a México en un tapón de contención frente a la presencia, digamos, de migrantes, sobre todo que vienen en tránsito por territorio nacional, ¿no? O sea, lo cual implica la presencia de la Guardia Nacional como una, digamos, fuerza que tiene que ver con la digamos, con el detener los flujos migratorios, lo que implica la militarización específicamente de la frontera sur, ¿sí? Que significa la presencia de tensiones injustificadas, sobre todo de personas que incluso han logrado tener condición migratoria por las vías legales y todo, ¿no? Debido a esta situación de discrecionalidad de los agentes migratorios, es decir, bueno, tú sí puedes pasar, tú no puedes pasar, dependiendo de una cantidad no necesariamente del respeto a la norma, sino precisamente a cómo se interpreta esa norma y la decisión que hay en cuanto a eventualmente promover el retorno, ya sea asistido, como se le llama, o forzado, ¿no? Hay una gran cantidad de desafíos institucionales, perdón, de parte de las instituciones mexicanas que están involucradas en este proceso. No estoy hablando únicamente del Instituto Nacional de Migración, sino de la Comisión Mexicana para Apoyo a la situación de refugio,
digamos, un desafío versus un retorno a una política utilitarista, una narrativa utilitarista. Y con esto quisiera yo concluir, es decir, estamos asistiendo a algo que de alguna manera se había venido combatiendo desde las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a los migrantes y de un sector muy importante de la academia mexicana e internacional, de no convertir a los migrantes y a su remesa y a sus familias en políticas públicas, ¿sí? Como eventualmente surgió en la, en la, em, en la época de Vicente Fox, por ejemplo, en que se decía que los migrantes eran los héroes exenales, ¿no? En donde principalmente se veía como un recurso que ingresaba al país y que podía eventualmente promover el desarrollo para salir de la pobreza y para promover el desarrollo regional en ámbitos rurales y en ámbitos urbanos, ¿no? De alguna manera se había logrado un muy importante posicionamiento de las organizaciones migrantes en torno a que el producto de la migración que se expresa en términos de remesas es un salario, es algo que tiene esencialmente un uso individual, ¿no? Y de alguna manera la reflexión y el análisis que estamos vislumbrando en este momento es de que hay esa idea del regreso al uso, digamos, utilitarista de las remesas, ¿no? Y de alguna manera es muy importante tener claro que eso va en contra incluso de lo que se ha postulado en la plataforma, en muchas de las plataformas a las que México está de acuerdo, como que es el Plan Global para una migración regular, ordenada y segura, ¿sí? Y sobre todo lo que tiene que ver con el respeto no solo a la condición, digamos, de migrantes, sino el respeto también al ingreso de esos migrantes, expresado monetariamente, para la toma de decisiones y el uso que cualquier individuo migrante familiar le quiera dar a esos recursos, ¿no? Entonces, yo con esto como que estoy dando este panorama general, poniendo hincapié y algunos acentos en los cambios que hemos vertido en la dinámica de la migración entre México y Estados Unidos. Con esto concluyo y estaré muy atento a todas las preguntas que tengan en relación a mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando, por tu exposición. Indudablemente, el panorama que nos planteas con mucha precisión es de estos cambios tan claros en la estructura, composición de un proceso que tiene a nivel mundial, pues es muy claro y nos pone en condiciones de poder reflexionar sobre ello, ya que pues es un requisito conocer, tener los datos duros de en qué consisten. Y precisamente en esta última parte que tú terminas mencionando la dimensión internacional, justamente por eso es importante. Nuestro segundo invitado, Edgar, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Javier, un gusto. Ya el doctor Castillo ya nos hizo favor de presentar tu semblanza, entonces pues ya no voy a repetir lo que ya se mencionó, pero justamente, bueno, y les recuerdo que el formato ahora es de conversatorio, entonces dejamos una primera intervención tuya, Edgar, para que nos plantees tu punto de vista sobre este tema, y posteriormente iremos encontrando como que canales de reflexión en donde ya sea coincidencias o diferencias, ¿no? En cómo acercarnos al tema. Sí, con mucho gusto, Javier. Primero agradecer la invitación de sumarme a este seminario permanente sobre desplazamiento forzado, violencia y ciudad. Y sobre todo, pues ahora con el tema
que nos convoca en especial, que es el de migraciones y cambios urbanos en contextos fronterizos durante la pandemia COVID-19. Ya desde el título yo creo que se anuncian dos graves problemas, o hay dos elementos que pueden ayudarnos a proyectar lo que es la problemática que estamos viviendo: fronteras y COVID-19. O sea, el título está muy bien puesto en esos términos. He escuchado con atención la charla de Fernando. Me parece que coincidimos en muchos aspectos. Yo creo que si llevamos esa experiencia de lo que nos señala Fernando a un nivel ya regional o universal, pues yo creo que está presente en muchos lugares. Déjenme un poco para entrar en materia ya de fondo. Quisiera nada más abordar en tres apartados, pero que en realidad son tres apartados muy señalados para esquematizarlo, pero en realidad la problemática surge por todas partes. Uno es inicio de pandemia, otro apartado es durante la pandemia, y un tercer apartado que se nos está alejando cada vez más, porque decíamos ya desde hace un año, y después de la pandemia, ¿qué pasa? La pospandemia, y sin embargo seguimos alargando el proceso. Entonces, si vamos por el primero de los puntos, señalar el inicio de la pandemia, yo creo que aquí hay una idea clave. Lo he percibido no solamente por el tiempo en que estuve al frente de las cuestiones migratorias en este país para la protección de derechos humanos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahora pues con la experiencia desde Naciones Unidas. Yo creo que este inicio de pandemia yo creo que se caracterizó, y lo dijo Fernando, por la fronterización de la situación. Volvemos a tener que referirnos a un fenómeno fronterizo muy fuerte. Antes de la pandemia ya había trascendido de alguna manera, ya no estábamos tanto pensando en frontera, sino en cruces fronterizos que podían llevar a una u otra situación. Ahora lo que tenemos es una fronterización, y simple y sencillamente por una medida restrictiva muy fuerte que inicia con la pandemia. Bajas la cortina, cierras la frontera, y al cerrar la frontera, pues con eso empieza la situación a intensificarse. Y lo seguimos viendo. Si ya no hay un cruce tan sencillo, de acuerdo a las estadísticas que nos señala Fernando, aun cuando sí hay cruce, pero si ya no es tan sencillo y puedes regresar a varios, pues la zona de las fronteras, las ciudades en frontera, son las que están resintiendo ahorita el problema fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que vimos con este cierre de fronteras? Pues lo que vimos, pues casi empezando, fue la imposibilidad de regresar al país. O sea, tan fuerte fue el cierre de fronteras que ni siquiera puedes regresar al país. Lo que estamos viendo a nivel global ahora sí es un regreso importante que curiosamente estamos viendo una tendencia muy particular de que no es a la zona urbana, sino es a la rural. Vale la pena poner la atención sobre esto, porque están habiendo ejemplos interesantes en algunos países asiáticos en donde están estableciendo programas y aprovechando la oportunidad de un retorno hacia zonas rurales, con todo lo que implica esto. O sea, es una buena medida dentro de lo que cabe en esto, pero al principio empezamos con esa imposibilidad de regresar al país, pero también tuvimos otra medida muy preocupante para la situación de las personas en contexto de migración, que fueron los estados de excepción. Empezaron a declarar, o sea, la alarma fue tan fuerte, cierre cortina, estado de excepción, y empiezan a emitir medidas, pues que muchas veces toman de pretexto la pandemia y que cancelan muchísimas posibilidades en la protección de los derechos humanos. Piénsese, por ejemplo, en todos esos procedimientos a que hacía referencia Fernando de protección internacional, esas solicitudes de la condición de refugiado, esa protección internacional que se obtiene, simple y sencillamente se cierran,
se acabó, se cierra la ventanilla y aquí no hay más. Y se siguen acumulando y se siguen acumulando. Entonces, esos estados de excepción los vimos con preocupación y desde el sistema de Naciones Unidas se hizo la llamada inmediatamente que cuando se hiciera una medida de esta naturaleza, pues se diera conocimiento de las instituciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, incluido por supuesto el comité al cual pertenezco. Entonces, eso era algo preocupante también en el inicio. Vimos también en ese mismo inicio, pues que las situaciones sanitarias era una gran preocupación, el derecho a la salud. En el inicio sigue siendo una preocupación en este momento, pero en el inicio fue muy fuerte porque si de por sí las personas en contexto de migración con vulnerabilidades difíciles y con difícil acceso a la salud, pues en cuestiones sanitarias era prácticamente imposible empezar a pensar en una situación que les ayudara a hacer frente a la pandemia. Aquí empiezan se suman los miedos. Trae ya la preocupación del viaje, de cruzar una frontera o no cruzarla, trae la preocupación de su situación particular que le hace salir de un país, trae la preocupación que le van a detener en cualquier momento y ahora la preocupación del contagio, pues eso fue un motivo muy fuerte de preocupación en el inicio. Entonces, eso fue lo que empezamos nosotros a ver el inicio como problemas principales. Después empezaron ya a como que los gobiernos empezaron a levantar la cabeza, a sacudirla, a decir, a ver qué está pasando, y tuvimos una andanada fuerte de preocupación. Ya no fue el inicio, sino un poco ya entrando a la etapa de durante. ¿Qué fue lo que empezamos a ver con ese durante? Pues bueno, se dieron cuenta los gobiernos pues que tenían o necesitaban mano de obra, tenían muchas actividades de realizarse y por consiguiente lo que hubo fue, bueno, pues hay trabajadores que necesitan estar en su lugar, venir, trabajos esenciales son muy importantes y si bien no había una protección formal, había una protección informal. ¿Se les daba acceso? No, fue generalizado, por supuesto. Cuestiones de salud fue prioritario, cuestiones de la cadena de alimentación fue prioritaria. El resto de los trabajos, pues sí, con una gran preocupación sanitaria. Ni le daban instrumentos, herramientas para poder contrarrestar, o sea, medidas sanitarias para evitar contagiarse y mucho menos tenían cuestiones de seguro o cuestiones que le pudieran permitir ir a los hospitales o a las clínicas en caso de que sintiera algún síntoma. Entonces, la situación se nos venía complicando. A nivel regional y universal, emitimos varias medidas, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezaron a establecer lineamientos específicos para la protección de las personas en contexto de migración de todo esto que estaba sucediendo. A pesar de bajarse las cortinas, cerrarse las fronteras, pues seguía una situación muy preocupante. Aquí hay que adicionar durante la pandemia, pues ya situaciones preocupantes en donde el Estado pues toma la decisión ya no de tomar medidas hacia su población, sino a la población migrante, pues tomar actitudes de expulsiones, de rechazo, y eso, por supuesto, es una cuestión muy preocupante. Con ese mismo pretexto de cuestiones sanitarias, y lo vemos no solamente en la frontera de Estados Unidos con México, sino en otras, pues con muchos pretextos de pandemia, pues inmediatamente te expulso, así como entras, te regreso. Ya olvidémonos de ese tercer país seguro, olvidémonos de un procedimiento especial, simple y sencillamente empezamos a ver lo que se llaman expulsiones en caliente. O sea, de aquí no te quedas, simple y sencillamente. Vimos con preocupación una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde 2 personas extranjeras tuvieron todo un caso al llegar a Ceuta y Melilla, enclaves españoles en el norte de África, en donde eso fue lo que pasó. Tan pronto saltaron la segunda o tercera valla,
va inmediatamente la persona para atrás. Ya traía todo un criterio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que la persona tiene derecho a que se le analice su situación en particular para ver cuáles son sus necesidades. Pues bueno, cambió el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este caso, y lo que dice es, no, ellos solitos se colocaron en esa situación de irregularidad. En lugar de haber entrado por los puertos concretos, ellos solitos se colocaron en esa situación de irregularidad, y con este cambio radical, pues entonces empezamos a preocuparnos también en varias regiones, porque no es esa la idea. O sea, hay varios derechos que tienen que ser protegidos en la frontera, y ese es uno de los principales, por supuesto. Pero no solamente quedan estas expulsiones, empezamos a ver detenciones migratorias. O sea, ya el Estado recuperado con detenciones migratorias, diciendo, oye, espérate, lo que se quiere evitar es detener ahorita a las personas, y mucho menos meterlas en un centro de detención, mucho menos meterlas en un centro de detención migratoria, porque ni tienen las reglas sanitarias, ni tienen el sano distanciamiento, y lo que va a pasar es contagiarse. Vimos como una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso Vélez Lor contra Panamá, en donde se determinó que ante las pruebas que habían de 2 estaciones migratorias completamente hacinadas y con contagios altísimos, pues el gobierno tomara medidas. Entonces la Corte Interamericana tuvo que entrar a eso. Eso significaba que había mucha detención y que habían estaciones migratorias que estaban hacinadas prácticamente, y que no había el respeto ni a las condiciones sanitarias ni a la salud. Entonces era una problemática que se vino a sumar a esta situación. Eso es lo que hemos estado viendo, a veces menos, a veces más. Hay países que dicen, no, tomo medidas y no detengo. Al final otros que sí detienen, o algunos que detienen y dicen, no los dejo en los centros de detención, los dejo en otros lugares, pero sigue siendo una preocupación fuerte. ¿Qué es lo que estamos viendo en relación con esto ahorita? Muy preocupante. Déjenme señalarles que esto, pues son 2 aspectos muy importantes. Uno, que empezamos a ver un discurso, volvemos con lo mismo, un discurso discriminatorio muy fuerte. Si nosotros nos vamos a los sucesos que tuvieron lugar recientemente en Iquique, Chile, recuerdo ahorita que en este momento, así como señalaba Fernando, de los movimientos, flujos intensos de haitianos y cubanos, pues hay un flujo también intenso muy fuerte que son los venezolanos. Entonces los venezolanos, los millones que ya hay de venezolanos fuera de Venezuela, pues está siendo una situación muy particular. Hay pronunciamientos recientes tanto de organismos regionales como universales. Pero bueno, la gran mayoría de personas venezolanas, y esto lo pueden aplicar ustedes en cualquier parte, en cualquier región, ¿sí? Había varios cientos de personas venezolanas en la ciudad de Iquique, Chile. Ahí obviamente hay un problema también de llegar a Bolivia, pasar a Chile y demás. Pero bueno, ahí lo que hubo fue una situación en donde, estando en las calles, se produjeron actos de hostigamiento y violencia contra ellos, motivo de un desalojo policial y la posterior marcha ciudadana antiinmigrante denominada No Más Migrantes, ¿sí? Que también conllevó esa marcha, pues actos de agresión a las personas migrantes muy fuertes, actos de agresión muy fuertes. Entonces ahí ya estamos viendo que ante un flujo migratorio y colocándonos en el cono sur, pues hay respuestas de la sociedad que son preocupantes y que hay que atenderlas, porque los venezolanos no salen por su gusto, y la situación de que estén en la calle no creo que sea algo que también les cause mucho placer. No obstante, no se veía una respuesta institucional, y lo que hubo fue una exacerbación muy fuerte. Entonces, esta es una llamada de atención, yo creo que muy fuerte. Y si vemos también en los centros de detención migratoria, por ejemplo, en el caso de Libia, hoy en día les recuerdo que la migración, así como la vemos nosotros aquí, también pasa en Europa y muy fuerte. Europa es uno de los focos más fuertes que existen ahorita en migración, con la complicación de que tiene varias puertas fronterizas,
cualquiera podría pensar que de África se pasa uno a España por Ceuta y Melilla, lo más cerca a España. Pues no, curiosamente se van hacia las Islas Canarias. La gran migración africana es hacia las Islas Canarias con una gran densidad, pero eso es una puerta. Otra puerta se tiene por, obviamente, Europa del Este, pero otra puerta también se tiene por el Mediterráneo. La tendencia actual es el centro del Mediterráneo, y en el centro del Mediterráneo, pues es pensar en Libia cruzando hacia Italia. Es lo que ahorita estamos viendo como tendencia. Pues bueno, en un centro de detención de Mabani en Libia, hace unas par de semanas, un poco más de par de semanas, 6 personas migrantes fueron, ante el uso de fuerza pública para tratar de aminorar unos disturbios que había, mataron a 6 personas. Se mataron a 6 personas. Entonces esto lo que nos da también es una preocupación mayor de la situación cuando no se controla. Entonces no es tanto de que la pandemia me va a permitir ciertas posibilidades de incidir en los flujos migratorios. No, yo creo que la preocupación sigue estando presente e incluso mayor. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces también aquí durante la pandemia? Ahorita lo que tenemos como preocupación a nivel global es, además del acceso a la salud como tal, que es una de las preocupaciones de las personas migrantes, ahorita la preocupación mayor es 2 principales. 1, acceso a las vacunas. Acceso a las vacunas. Los migrantes también son personas, antes que migrantes son personas, pues también deben tener ese acceso a las vacunas. Ya habíamos señalado desde Naciones Unidas y otras instancias regionales que en todas aquellas medidas de los gobiernos que se tomaran para hacer frente a la pandemia en protección de la población en general, se incluyeran a las personas migrantes. Y también dijimos lo mismo, no solo las medidas, todos los programas que se hicieran, hay que incluir a las personas migrantes. Pues ahora el problema sigue siendo todavía el de acceso a las vacunas. Ya nosotros pensamos que ya está más o menos la generalidad empezando a cubrirse. No, hay países en donde la fuerza que hay para que se vacunen a las personas es muy débil. Y si hablamos de personas en contexto de migración, olvídenlo, no tienen ninguna posibilidad de acceso a la vacuna. Entonces, eso también sigue siendo un problema fuerte. Pero hay uno más todavía, que está ahí, que está latente y que muchas veces no los vemos, que es la situación psicológica de las personas en contexto de migración. Ellos ya sufrieron muchos duelos, ellos ya desde que salen del país traen preocupaciones fuertes mentales, traen ya sus angustias, traen sus miedos, y si eso le adicionan todo lo que tienen que enfrentar en el proceso migratorio, pero además toda la zozobra de enfermarse, pero además todas las presiones que van adquiriendo al ver que personas suyas van falleciendo, y no curiosamente por muerte natural, sino por simplemente no tener acceso a una protección a la salud, pues eso hace que ahorita psicológicamente el próximo problema fuerte que tendremos, pues es cuestión psicológica. Ya sabemos que el COVID trae sus secuelas, y algunas secuelas de ellas son psicológicas. Entonces, adicionemos toda la situación que hay con ello, y pues por supuesto que estamos nosotros preocupados en esa situación psicológica que no está visibilizada. Está señalada, pero no hay una visibilidad hacia ese problema psicológico que traen las personas en contexto de migración. Ya termino. El después de la pandemia no ha llegado. El después de la pandemia estamos viendo que sigue y sigue, y los estándares de protección de derechos humanos de las personas en contexto de migración se han relajado, por no decir que en algunos casos se han nulificado por completo. Entonces, esa no puede ser una posición que podamos tener en la continuación de la pandemia o en la etapa pospandemia. Hay que recuperar esos estándares que traíamos de protección de las personas en contexto de migración, y por lo tanto empezar a establecer canales, vías que nos permitan dar una respuesta a esta situación, porque es la migración, la cual desde antes venía empujando y no tenían muchos canales, pero ahora con todo esto que se ha exacerbado durante la pandemia y que siguen sin haber canales de desahogo, de regularización, de acceso a su salud, en fin, una situación que se está complicando y que yo creo que, como dice Naciones Unidas, no hay que dejar nadie atrás.
Y cuando decimos no hay que dejar a nadie atrás, pues van incluidos, por supuesto, las personas en contexto de migración que en ocasiones pues se invisibilizan y vemos cambios muy fuertes. En las revisiones que llevamos de los países, hemos visto estas tendencias. Recientemente revisamos Chile en un periodo anterior y hemos visto las expulsiones, no obstante que uno está viéndolo y analizando la situación, siguen habiendo expulsiones con discursos fuertes de discriminación. Pero si revisamos, por ejemplo, Azerbaiyán, que lo acabamos de hacer, pues viene siendo lo mismo, acrecentado por un conflicto interno que hace que haya un desplazamiento fuerte y en donde pues nuevamente la migración que sale, la que se va hacia Rusia, pues se queda sin ninguna protección, porque el país una vez que salen también dice que no es responsable. Entonces imagínense eso trayéndolo a América Latina, Venezuela. Venezuela, si se fueron las millones de personas fuera de Venezuela, pues Manuel decía, bueno, pues ya salieron de la frontera. No, yo creo que hay una responsabilidad todavía con los nacionales estando donde quiera que estén. Y eso, por supuesto, sigue siendo también una preocupación. Pues bueno, estas son las primeras reflexiones en relación con el tema, Javier, y pues hasta ahí le dejo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Edgar. Pues muy a tono este último cierre que tú haces acerca de ubicar el tema en derechos humanos en un sentido muy amplio. Pero si ustedes me lo permiten, yo quisiera empezar proponiéndoles dos temas que yo vislumbro que son comunes en su perspectiva de reflexión. El primero es el de la pandemia como un factor. Fernando diciendo que es muy probable que ha sido un factor que incrementó, aceleró, dificultó más la migración ya conocida, y en el caso de Edgar, la pandemia como pretexto para una política restrictiva. Aquí la pregunta sería para los dos, si me lo permiten, parece un lugar común, pero ¿qué tanto se ha usado este pretexto en otros países? ¿Es común somos los únicos en hacerlo? Y sobre todo, ¿qué reacción formal ha habido de las instancias internacionales en torno a algo que lo más sensato, según veo su exposición, tendría que ser, oye, a ver, espérame, bueno, pues claro que tiene que ver, porque todo tiene que ver con todo, y más cuando se trata de gente, pero en este caso en particular, ¿cuál ha sido la reacción internacional hacia la forma en la que estamos atendiendo este problema? No sé, cualquiera de ustedes dos, quien quiera comentar. ¿Le entramos de una vez? Sí. ¿Cómo va, Fernando? Adelante, sí, te sigo. Sí, porque es el formato de conversatorio. En el momento que quieran podemos pasar la pregunta al público también, porque ahorita yo no veo... sí, ya empiezan a llegar preguntas, pero si quieren ustedes ahorita con esta primera apertura. Bueno, pues con mucho gusto y muchas gracias, Javier. O sea, ¿qué tan únicos somos? Imagínense, tenemos una frontera con Estados Unidos de 3,000 kilómetros, ¿no? Con una historia tan particular, con una presencia tan fuerte culturalmente, con una cantidad impresionante de redes, relaciones, contactos, simultaneidad. Sí, efectivamente nos hace un país único que se empieza a diversificar. No solo somos emisor, somos ahora receptor, y sobre todo estamos frente a la posibilidad de ofrecer a una población cada vez más creciente de personas que llegan sin, digamos, en condiciones irregulares, y como dice Jorge Durán, son disruptores, ¿no? de los procesos locales, ¿no? Claro que hay disrupción en Tapachula, claro que hay
procesos muy complejos. Pero de otro lado, como país, y eso lo está demostrando la sociedad civil, ¿no? Las asociaciones de la sociedad civil, la misma sociedad civil, tenemos la gran responsabilidad histórica de ofrecer ayuda y ofrecer protección, ¿no?, a esta población, ¿no? Es decir, yo entiendo la negociación tan complicada entre México y Estados Unidos, de decir, bueno, pues tú párame el flujo ahí en el sur y vemos qué posibilidades hay de desarrollar económicamente a los países centroamericanos. Es decir, todos esos proyectos son muy importantes y es parte del memorándum de entendimiento que ahora que estuvo Kamala Harris en México se discutió entre Estados Unidos y México. Pero al mismo tiempo hay una gran responsabilidad de, ¿cómo llamarla?, de fortalecer la institucionalidad, ¿sí?, que tiene que ver con los temas migratorios en este país, ¿no? Y ahí tenemos la gran disyuntiva, y lo vamos a hacer vía, digamos, con una, es decir, en el derecho, y aquí Edgar no me va a dejar mentir, ¿no? Digamos, está toda la discusión de si las políticas migratorias se rigen por los temas de la soberanía y la así llamada securitización, o de otro lado, aquellas, digamos, legislaciones que ponen el énfasis en el ser humano, ¿sí?, independientemente de su condición migratoria, ¿no? Entonces aquí estamos en esa disyuntiva, ¿no? Independientemente que tenemos todo el derecho como país de controlar nuestras fronteras, ¿sí?, también tenemos la enorme posibilidad, la gran responsabilidad y el gran desafío de ofrecer a esta población que viene, digamos, en condiciones de pobreza extrema, abandonado todo un proyecto previo, quemando las naves, para poder ofrecerle también ayuda, ¿no? Y que no nos espante el hecho de que, o sea, como país tenemos la posibilidad de incorporar, ¿no?, y ofrecerles protección y ofrecerles apoyo independientemente del proyecto, digamos, migratorio que ellos tengan. Yo sé que es una realidad muy compleja, ¿no?, pero en realidad es una gran oportunidad la que nos da la situación actual para confirmarnos y reafirmarnos como un país que da protección, ¿no?, y que ofrece protección, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Fernando. Edgar. Sí, con mucho gusto, Javier. Yo creo que a nivel regional, déjenme decirles, la reacción internacional y a nivel universal también, pues tenemos ya más que establecido mecanismos muy específicos. Si nos limitáramos al nivel universal, pues traemos 10 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos con los comités o subcomité en su caso, como prevención de la tortura, que derivan de estos tratados internacionales. Puedo afirmar, y yo creo que eso se ve en la labor que se realiza, que todos los comités y el subcomité correspondiente, una de sus preocupaciones en estos momentos es la protección de las personas ante la pandemia, sean migrantes o no. Entonces, hay una observación internacional muy fuerte a nivel de tratados de derechos humanos, de órganos de tratados en materia de derechos humanos, y eso lo apreciamos. Pero además de esos órganos, o sea, cada país que suscribe un instrumento internacional en materia de derechos humanos se sujeta a una revisión de sus obligaciones internacionales en este aspecto, y por lo tanto se hacen las revisiones, y lo podemos ver, insisto, en las sesiones que han habido al respecto. Pero también hay otros instrumentos que son los procedimientos especiales que derivan del Consejo de Derechos Humanos, en donde podemos ver al relator de Naciones Unidas para personas migrantes
o podemos ver a la relatora sobre el desplazamiento forzado interno, en fin, a varios relatores que también hacen análisis de la situación de la que está pasando ahora por la pandemia y hacen sus declaraciones. Y al final, pues hay una opinión internacional que se tiene con base en esto. Eso por un lado. Pero por otro lado, el sistema regional, el de que nos corresponde a nosotros, es fuerte. Hay un acceso a la protección a nivel de Comisión Interamericana y de Corte Interamericana bastante fuerte, y además con medidas urgentes en el caso de la Comisión Interamericana, con otro tipo de medidas de la Corte Interamericana, que permite que de alguna manera, donde se vean algunas problemáticas en específico, pues se dé la llamada de atención correspondiente y se busque la protección. Ahora, hay un esfuerzo especial que debe de venir de los estados, de los gobiernos en general. El Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el famoso Pacto de Marrakech, es con sus 23 objetivos, lo que trae es una gestión fuerte de la migración, pero que está envuelta en muchos derechos humanos. Y ahorita una de las preocupaciones de Naciones Unidas es efectivamente que los países hagan esa gestión de la migración, esa gobernanza de la migración con respeto a los derechos humanos, y se están haciendo esfuerzos bastante serios. En marzo, el siguiente año, habrá un foro en relación con la aplicación que ha habido de este Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, y ahí se va a ver hasta dónde se ha llegado en esa ordenación de la migración, pero con respeto a derechos humanos. O sea que sí hay a nivel internacional, yo considero que sí hay pues una presión muy específica en el sistema de protección o el nivel de protección que se alcance a las personas en contexto de migración. Desafortunadamente, y a propósito de lo que dice Fernando, pues Estados Unidos está fuera de todo esto. Sí, simple y sencillamente porque o no suscribió el Tratado de Derechos Humanos o simple y sencillamente lo denunció y lo desconoció. Y eso hace que sea complicado. Lo único que tenemos es la Declaración Americana de Derechos Humanos, que sí la suscribió en su momento, y que a través de ella podemos acudir a la Comisión Interamericana, que es la que la revisa, que sean sus cumplimientos. Y la Comisión Interamericana en sus momentos ha emitido declaraciones, pero sí, el compartir esos más de 3,000 kilómetros en el norte con Estados Unidos, con esta situación genérica de derechos humanos, sí hace bastante compleja nuestra relación. Es todo, Javier. Sí, muchas gracias. Bueno, yo aquí me aguanto las ganas de preguntarles yo, para darle paso a las preguntas de quienes nos están siguiendo en línea. Para ti, Edgar, ¿cómo puede la UNAM contribuir a que las personas a los migrantes puedan tener acceso a la salud física y mental? Y para ti, Fernando, ¿cuáles escenarios se esperan para México a raíz de todos estos cambios? Sí, con mucho gusto. Javier, si quieres, entro al quite luego, ya que me nombraste primero. Sí. La UNAM tiene múltiples contribuciones, y qué bueno que se hace esta pregunta, porque la UNAM es un factor esencial, es clave en toda la situación que pasa en nuestro país, sea que sea de personas en contexto de migración, sean cuestiones económicas, sean cuestiones neoliberales, sean cuestiones sociales, en cualquiera. Entonces, sí, como ya se ha señalado, es mucha la producción que se tiene, por ejemplo, en el análisis de escenarios económicos que se tiene por la UNAM. Pero en el caso de las personas en contexto de migración, pues existe una facultad de psicología, y hasta donde yo recuerdo, la actual responsable de la facultad, María Elena Medina Mora, han hecho ahí varias actividades que son muy importantes, desde atención telefónica hasta clínicas móviles que se realizan para dar respuesta a algunas problemáticas que tienen las personas en contexto de migración en cuanto a su salud mental. O sea que sí se han hecho esfuerzos, y la UNAM no solamente sola, la UNAM con varios aspectos del sistema de salud. O sea que sí, la UNAM sí pone su granito de arena, y no solamente aquí en la ciudad,
O sea, con las diversas sedes que tiene la UNAM, hay diversos programas que tienen que ver, sí, no todos señalados o no todos encaminados a las cuestiones de salud mental, psicológicas, pero sí existen y ha habido buenos resultados a través de estas actividades que ha coordinado la Facultad de Psicología. Entonces, sí, yo creo que sí es un aspecto importante. Y sumémosle también en protección de derechos humanos, pues también hay otro tanto, y a través de las personas que están en la UNAM, que están preparadas, pues muchos también tenemos la preocupación de ver estas cuestiones en favor de las personas en contexto de migración, a donde quiera que nos encontremos. Claro, y qué bueno que mencionas esto de la atención a la salud mental, porque justamente en la exposición de Fernando hace rato hacía mención cómo ha aumentado la presencia de niños migrantes que viajan sin acompañamiento. Eso, digamos, en términos psicológicos debe ser un impacto tremendo. Imagínense, perdón, ya que es conversatorio, imagínate nada más la imagen que hemos visto en donde algún elemento de seguridad detiene al padre o a la madre enfrente del niño y el niño gritando y no sabiendo ni cómo reaccionar. ¿Cómo superas eso? ¿Durante cuánto tiempo va a pasar para que le apoyes para superar eso? Eso es lo que también no se toma en cuenta, el daño psicológico que se hace en muchas de estas medidas. La separación familiar que hemos visto, no solamente en frontera norte, sino en varias regiones del mundo, pues traen estas consecuencias psicológicas bastante fuertes. De acuerdo. Fernando, los escenarios, ¿cómo los ves los escenarios? Quisiera un poquito comentar sobre cómo podemos contribuir desde la UNAM y después me paso rápidamente a los escenarios. Pues, adelante. Como dice Edgar, ya que estamos en conversatorio, y más que referido al tema de acceso a la salud física y mental de las personas migrantes, el papel que hemos hecho desde la UNAM en relación al tema de la movilidad humana, que ha sido central históricamente en este país, ¿no? Cuando a mí me tocó trabajar en el antecedente de lo que es ahora el SUDILER, que le llamábamos Seminario Universitario sobre Estudios Migratorios, ahí habíamos hecho ya un primer levantamiento de al menos más de medio centenar de profesores e investigadores que de alguna manera trabajamos los temas de la migración interna e internacional. Y precisamente ahora, a partir ya de la institucionalización del seminario como seminario universitario sobre desplazamiento interno, migración y repatriaciones, es que no solo, digamos, se congrega a la comunidad universitaria, sino también se incorpora a la comunidad estudiantil, a los postdoctorantes. Realmente se hace un trabajo muy amplio de servir de tribuna, de discusión, y sobre todo de identificar que el problema de la migración no es estrictamente un problema, digamos, que tiene que ver con la movilidad, sino que tiene que ver con el proyecto de país y con el tipo de desarrollo que estamos pensando para nuestro país y en general el tipo de desarrollo no solo económico, sino que también incluye dimensiones que tienen que ver con desarrollo humano, con toda la agenda de derechos, etc. Y en torno a eso hemos hecho una cantidad impresionante de investigaciones, ¿no? Y a propósito de lo que yo mencionaba al final de mi intervención, de mi primera intervención, cuando exponía yo todas mis ideas, ¿no? Sistemáticamente desde la universidad hemos estado denunciando esta idea de no utilizar a la población migrante como decías tú, Javier, como pretexto o como una palanca de desarrollo, que incluso muchas veces esa es el doble discurso también de muchos organismos internacionales como el Banco Mundial o como otras organizaciones, ¿no? De ver no tanto las causas de la migración, sino ver a la migración como una opción o una ventana, una posibilidad de desarrollo. Y eso es muy engañoso
y yo diría que muy peligroso. Y eso lo hemos estado denunciando desde la UNAM sistemáticamente. Los invito a leer la declaración de Cuernavaca a raíz de un congreso que tuvimos aquí, precisamente promovido desde el CRIM, y que fue retomado en la literatura global, en donde precisamente se hacía el énfasis era en no insistir en que los migrantes y sus familias y sus remesas son parte de la política de desarrollo, sino al contrario, ¿sí? Deben ser considerados como actores y como digamos, integrantes de una sociedad transnacional que tiene también un papel y un rol en el desarrollo humano global, etcétera, ¿no? Y por último, ¿qué escenarios esperan para México? Es decir, yo decía que hay un amplio consenso en el sentido de que se va a incrementar la migración, y de hecho ya lo estamos viendo con lo que estamos presenciando desafortunadamente en América Latina. América Latina cambió y transformó digamos, su dinámica migratoria en los últimos, ¿qué será? 5 años, yo diría, ¿no? No solo con esta salida masiva de migrantes venezolanos, sino con esta dramática transmigración a través de todo el continente de ciertos grupos, como sobre todo en este caso los haitianos, ¿sí? Y definitivamente eso va a significar escenarios en donde se va a incrementar la migración de tránsito por nuestro país, se va a incrementar la migración, el incremento de las solicitudes de asilo. O sea, son tendencias que lo estamos presenciando y identificando con mucha claridad, pero sobre todo ya de una manera muy definitiva se reactiva, digamos, la estrategia de la migración internacional, sobre todo ahí sí, de núcleos importantes de las ciudades, ¿sí? Como una forma de restablecer estrategias de desarrollo profesional, económicas, etcétera, ¿no? Y que las cifras, digamos, que nos ofrece las mismas datos de las aprehensiones y las deportaciones dan cuenta de una mayor incorporación, otra vez, de personas solas, jóvenes, etcétera, ingresando en este flujo migratorio hacia los Estados Unidos, ¿no? Sería todo. Oye, ay, no sé si tengo el micrófono, sí. Sí, bueno, y la pregunta obligada, ¿estamos preparados como país para estos escenarios? No, estamos en vías de cumplir varios escenarios. También los flujos migratorios hay que reconocer, digo, no presentan dinámicas muy específicas, van transformándose y van dando necesidades diferentes. Una cosa fue la migración haitiana, otra es la cubana, otra es la extracontinental que estamos viendo, y también depende mucho de la política migratoria que tenga un Estado. Entonces, la preparación yo creo que sí se debe tener en lo básico, yo creo que ahí se ha caminado algo, pero falta todavía subirle bastante. Si me dejas por ahí, aprovechando el uso de la palabra... Adelante. Hay una pregunta que está en el mensaje, que es las principales necesidades y preocupaciones de los migrantes en tránsito sin documentos migratorios. Siempre hemos visto que quien se avienta a la aventura, porque esto es la migración en tránsito, es a la aventura, pero con necesidades atrás muy fuertes. Casos de violencia, de cambio climático, situaciones familiares, de unidad familiar. O sea, son diversas las causas, pero quien se avienta sabe que tiene hacia enfrente un sinfín de riesgos, de preocupaciones, de necesidades. Máxime, hay que tomar esto en cuenta, nos falta mucho análisis de género en estas situaciones, porque la forma como las mujeres y las niñas en contexto de inmigración hacen frente a todas las vulnerabilidades, no es nada fácil. Pero bueno, sí. En cuanto a preocupaciones, pues tenemos las tradicionales, ¿no? Pues ser sujeto de delincuencia organizada, ser sujeto de narcotráfico, de bandas, ser detenido administrativamente, migratoriamente, por no tener los papeles correspondientes, pues son de sus preocupaciones fuertes. Necesidades.
Y yo creo que son muchísimas. Y necesidades van desde las básicas hasta jurídicas fuertes. Básicas, un lugar en donde tener alimento, agua, dormir, descansar. Y ahí sí quiero hacer una llamada de reconocimiento a los albergues, ¿sí? La sociedad organizada que da respuesta a muchísimas cosas que el Estado no provee ni toma en consideración. Entonces llegas a un albergue y prácticamente el albergue es hospital, es un lugar donde te ayudan a hacer ciertas cuestiones que te guían, te orientan, te dan muchas asesorías, incluso hasta te llegan a ayudar a solicitar la condición de refugiado correspondiente. O sea, los albergues son algo más que albergues. Yo siempre les he llamado, son oasis para las personas en contexto de migración. Y eso es muy importante. Entonces, ahí tenemos muchas de sus necesidades, pero tenemos otras más porque son muy fuertes. La persona en ese tránsito, el tránsito no es que pasen 2 días nada más, pueden pasar mucho tiempo. Y en ese tiempo las necesidades son mayores. Entonces, el acceso a ciertos servicios básicos a veces es complicado. Hay muchos obstáculos, hay muchas barreras para tener, por ejemplo, el acceso a la salud, pero también a la educación, a la vivienda misma, a dónde alojarse, a dónde permanecer. En un albergue te pueden ayudar, pero te pueden ayudar por ciertos días, no te pueden ayudar 2 meses, 3 meses. Entonces es complicado, pero también hay algo que hemos visto a nivel regional muy fuerte que está pasando, que es que si una persona nace en ese país de tránsito, se supone en muchos casos que tienes derecho a la nacionalidad, pero y empieza desde el registro. ¿Te registran o no? Y muchas veces te dicen, bueno, sí te registro, pero necesito tus documentos. Oiga, ¿cómo que necesito mis documentos? Me regreso ahorita a mi país y luego vengo. Y si los llevas, te lo dicen, no solamente son tus documentos, son los de tus padres. Entonces sí, claro, se van a regresar los padres y en muchos casos los consulados no dan la respuesta suficiente para tener esos documentos. Entonces el derecho a la nacionalidad es una de las exigencias más fuertes que trae el riesgo de que las personas que sean apátridas. Y eso tenemos varios millones de personas que desafortunadamente están en esta situación. Y al final hay uno que sí es una preocupación que quisiera señalar, que es la criminalización. La migración, desafortunadamente, en muchos aspectos se ha visto pues que hay una tendencia a criminalizarla, como si las personas en verdad vinieran para hacer el mal, y pues en lo absoluto. Si vemos los índices en varios países, podemos ver que no son los migrantes los que incrementan las estadísticas en cuanto a índices de criminalización. Lo que sí son ellos los afectados, pensando que pues vienen a hacer el mal, cuando son personas que lo que quieren es trabajar, abrirse camino, tener un futuro mejor. De acuerdo, de acuerdo, muy bien dicho. Antes de pasar a las siguientes preguntas, me permito comentarles una noticia, digamos, la vemos buena, les preguntan a los dos a qué correos los pueden invitar a ustedes para que vayan a presentar sus trabajos en organizaciones de la sociedad civil. Si los ponen aquí en el chat, para gusto, que quienes nos están siguiendo se puedan poner en contacto con ustedes. Ok, bueno, a ver, hay dos, no sé si ya las pusieron, déjame ver. Ya está la de Edgar, falta la de Fernando nada más, ahorita. Lista ya. Listo, muy bien. Bueno, aquí hay otras dos preguntas que me parece que pueden ir a ambos ponentes. ¿Qué hay que hacer específicamente para proteger y garantizar sus derechos de estos migrantes? Es una, y para Fernando, ¿en dónde se concentran las solicitudes de refugio? Y si nos puedes comentar más sobre el perfil de los migrantes según su país de origen. Yo entiendo la pregunta como, por ejemplo, si los haitianos traen un perfil diferente a los hondureños o a los nicaragüenses, a los venezolanos, perdón. Creo que de Nicaragua también ya empezaron a venir.
Sí, con mucho gusto. Quisiera un poco abordar de la pregunta previa, el tema de la institucionalidad y si tenemos capacidad para responder, ¿no? Ok. Yo siento que es un enorme desafío para nuestro país. Sobre todo, fíjense ustedes, en la gráfica aquella que presentaba sobre en 2013, 2014, ¿no? El número de solicitudes, pues no rebasaba las 1000 solicitudes, empezaba que sea 2000, etcétera. En una comarca que ahorita está recibiendo 92,000 solicitudes en este año nada más, ¿no? Entonces, y a pesar de eso, tenemos que asumir que con todo y pandemia, etcétera, no se pararon digamos, las actividades, disminuyeron, por supuesto, pero no podemos esperar cambios de un día para otro, yo lo sé, ¿no? Tendríamos que pensar en horizontes de mediano y largo plazo, pero sí la preocupación es que tenemos que desplegar estrategias orientadas a la integración y al fortalecimiento de las capacidades institucionales de nuestro país, dedicadas precisamente a la atención a migrantes en todas sus dimensiones, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de unas discusiones y pláticas con Jorge Bustamante cuando platicaba y hablaba y decía, si es tan importante para México la migración, ¿por qué no pensar en una secretaría del migrante, ¿no? Sabemos que hay un Instituto Nacional de Migración, ¿no? Pero ¿por qué no pensar, él decía, en una Secretaría de Migrante que ponga precisamente el centro de su preocupación el desarrollo, el respeto a los derechos humanos de estas personas, cuya contribución, imagínense ustedes, económica al desarrollo de este país es central, ¿no? Imagínense ustedes en medio de la pandemia qué significaría el no tener ese flujo de remesas que superior a los 40,000 millones de dólares al año, ¿no? Que es una cantidad por encima de lo que es lo que obtiene México por sus exportaciones petroleras, agrícolas y demás, ¿no? O sea, entonces, sí es muy importante ese repensar y tener una relación de mucho respeto con la población, ¿no? Migrante, ¿no? Ahora, en relación al tema de las solicitudes, o sea, sí definitivamente el perfil se ha modificado, ha cambiado, ¿no? A mí tuve yo la oportunidad de trabajar el tema de la migración venezolana en América Latina junto con la doctora Luciana Gandini en un libro precisamente en donde analizamos las respuestas latinoamericanas frente a este crecimiento. Y en el caso particular de México, veíamos que en el 2018 quienes encabezaban estas eran los inmigrantes venezolanos, ¿no? Que tenían un perfil, incluso un perfil muy específico en el sentido de que eran más bien, tendían a ser profesionistas, jóvenes, capas medias, muy distinto, digamos, a lo que es el perfil de la migración hondureña, o ahora como lo estamos viendo, de los haitianos, en que son esencialmente de composición de núcleos familiares, ¿no? Entonces, simplemente a lo que estamos viendo es de que tenemos que tener mucha atención en el ver las diferencias por origen nacional en cuanto a perfil, sí definitivamente son distintas, ¿no? Y también que tienen que ver con el origen, digamos, económico, con el origen, digamos, de clase, por así decirlo, de estrato social en sus países de origen, y que eso de alguna manera define y condiciona también la forma en que se integran a las sociedades receptoras, porque como también yo planteaba, ¿no? Hay mucha discrecionalidad, ¿no? Y hay incluso elementos de racismo. A mí me ha tocado en las filas de migración del aeropuerto cómo van separando a los más morenitos, ¿no? A mi compañera que se nacionalizó
Se acababa de nacionalizar nuestra compañera del Instituto de Investigaciones Sociales, ahorita se me fue su nombre, colombiana ella. La detuvieron porque ella pues, es de ascendencia afro, ¿no? Y a ver, vamos para ella ya teniendo su pasaporte mexicano, o sea, sí hay discrecionalidad, ¿no? Y eso es lo que eventualmente implica la distancia entre lo que es la aplicación de la norma y lo que está explícitamente definido en la norma, ¿no? Y bueno, y la otra es en cuanto a qué es lo que tiene que, ¿cómo se llama? Tiene que hacerse para proteger y garantizar los derechos de los migrantes, ¿no? Bueno, finalmente aquí hay, digamos, México suscribe muchos digamos, de los acuerdos, como el Pacto Global sobre Migración, es una migración regular, cosa que como decía Edgar, no lo suscriben otros países, incluidos Estados Unidos, ¿no? Pero de alguna manera la legislación mexicana es de avanzada en América Latina, ¿no? Esto de reconocer, por ejemplo, el tema del asilo para personas, digamos, en donde hay un reconocimiento de estar en peligro simplemente por venir de un determinado país y no hacer todo el escrutinio, ¿no? Esto Edgar lo puede explicar con mucho más precisión, ¿no? A propósito de si hay o no apego a la Declaración de Cartagena. O sea, todo esto me parece que México tiene muchas opciones para poder defender y proteger y ofrecer protección a personas que realmente lo necesitan, ¿no? Independientemente si tienen papeles o no. Eso es parte de los derechos universales de cualquier persona, estando en cualquier circunstancia, ¿no? Y esa es la gran discusión que eventualmente se tiene en muchos países del sur global, ¿no? El derecho que muchas personas tienen para poder apelar al ejercicio de sus derechos independientemente de que tengan o no un permiso para estar en ese determinado país, ¿no? Ya que las razones por las cuales están ahí pues no se justifican históricamente, ¿no? Sus vidas pueden estar en peligro, huir de la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, Fernando. Quedó por ahí una pregunta, Edgar, no sé si tú nos puedas ayudar, ¿qué hay que hacer para proteger y garantizar los derechos de los migrantes? Sí, con mucho gusto. Primero déjame comentar algo del derecho a la protección internacional, del derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Yo creo que es uno de los derechos que más preocupan. Lo señalé en su momento como situación fronteriza y efectivamente es una de las preocupaciones fronterizas más importantes. Quien cruce la frontera, pues no sabes las razones que trae a su espalda. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es analizar su situación. Lo que no puedes hacer es rechazarlo o expulsarlo, ¿sí? Eso es contra todos los estándares y las convenciones internacionales habidas y por haber. Entonces, sí es muy importante. La cuestión, pues bueno, nosotros hemos visto en varios países que la política que se tome por el país va a permitir que se cumpla mejor o menor la protección que hay respecto de este derecho. No es lo mismo analizarlo en un país que está más cerrado y que dice yo no quiero esto o que pone cuotas. Por ejemplo, hay preocupaciones regionales fuertes. Por ejemplo, en el problema entre Colombia y Panamá por la selva del Darién, que es incluso más complicado que nuestra frontera hacia el norte, pues hay familias que se la juegan con todo y todo ahí. Y bueno, hubo una crisis, se llamó a los gobiernos, hubo una reunión, fueron los cancilleres, y una de las medidas que se tomó fue poner una cuota de cruce de 650 personas al día. Las cuotas ya las traemos, como bien sabemos, incluso desde nuestra frontera norte, que también un buen día te pueden decir pasan 30 o te pueden decir hoy no pasa nadie
como te pueden decir pasan 200 o te pueden dejar que pasen 12,000. El caso de los haitianos por el lado de la frontera que tenemos en Coahuila. Entonces, depende de muchas circunstancias, pero lo que sí debe tomarse muy en cuenta es esa situación. Curiosamente, lo que señalaba Fernando es muy cierto, la Declaración de Cartagena amplía con mucho las causas para solicitar la condición de refugiado. Y ahora ya podemos encontrar hasta violencia física o violación de derechos humanos. Entonces, la Cartagena te lo permite. La cuestión es ver el Estado que acepta eso y que efectivamente le da cumplimiento. Cartagena en ocasiones vemos que se puede cumplir en la relación con venezolanos, pero podemos ver que puede no cumplirse con hondureños o puede no cumplirse con otra nacionalidad. Entonces, esa es una de las preocupaciones. Sí hay el derecho, pero también necesitas una política del gobierno que sea lo suficientemente flexible y accesible para que se cumplan esos derechos. Cuando digo lo suficientemente, dejo de un lado un poco la gestión migratoria, pero sí la tomo en cuenta. Sí sabemos que eso debe de ser siempre tomado en consideración, pero lo que no puedes hacer es regresar a alguien sin analizar y ver si a la luz de la Declaración de Cartagena trae una necesidad fuerte. Entonces, eso es por un lado. Otra parte que no se ha explorado y ya está más que visto, la persona migrante que está en un lugar va a seguir en ese lugar. Va a seguir en ese lugar, o sea, está más que comprobado de que es bastante complicado el que pueda regresarse. Entonces, hay un mecanismo que es la regularización. O sea, por lo menos establecer vías para regularizar. Si ya tienes a tu papá ahí, si ya están tus hijos estudiando, si tú ya tienes un trabajo regular, ¿por qué no te dan vías, accesos para que tú puedas obtener la regularización de tu estancia? No estoy diciendo que te lo des en automático, pero que sí analices su caso. Y eso también debe ser tomado en cuenta también en muchos casos de la protección internacional. Y para el garantizar y proteger, pues bueno, yo creo que aquí debe haber mucho respeto a los derechos humanos. O sea, respeto antes que nada. Y para eso significa cultura de protección, cultura de prevención. No es lo mismo que una persona de un elemento de seguridad te detenga a que una persona que es agente migratorio te detenga. Por lo menos hay una diferencia en el trato, que sí puedes incurrir en excesos, ya lo sé, pero hay una diferencia de trato. Pero si a la persona le dices, oye, es que antes que todo si a esa autoridad le haces ver que antes que todo son personas, yo creo que puede darse un cambio bastante fuerte. Hemos visto cuestiones a favor y en contra, pero yo creo que en la medida que tú veas que no son números, sino que son personas, o sea, cuando ves la cara de una madre, o cuando ves la cara de un niño, o cuando ves a una madre sosteniendo a un niño en brazos, tú no puedes verlo como número. Tú lo que tienes que ver es una persona con ciertas necesidades, las cuales deben de analizarse. No se arriesga una mujer con un niño a cruzar todo el viacrucis de la migración, así nada más de porque sí. Es una necesidad fuerte. Seguramente le mataron a su esposo o a uno de sus hijos y salió huyendo de su país, pues porque hay muchísimas causas de violencia. Pero bueno, finalmente, ¿cómo se puede reaccionar? Pues hay instituciones no jurisdiccionales de protección de derechos humanos. Si esto de la prevención no funciona, pues hay que acudir a instituciones no jurisdiccionales e incluso jurisdiccionales. Pero para eso ahí sí necesitamos, no carecen de los recursos y del entendimiento general las personas en contexto de migración. No es esa su preocupación, pero para eso hay importantes organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo extraordinario y que ven los casos, pueden advertir las injusticias, hacen los trámites correspondientes, les ayudan a la solicitud de condición de refugiado. Si tienen que presentar una demanda, la presentan. Si tienen que acudir ante el Ministerio Público, les apoyan. O sea, la sociedad civil organizada afortunadamente está organizada y hemos visto ejemplos muy importantes que les ayudan a proteger sus derechos una vez que estos desafortunadamente han sido transgredidos. Lo mejor
es esa política migratoria nacional respetuosa de derechos humanos, es esa cultura de respeto a los derechos humanos en todas las autoridades, principalmente las que tengan contacto con las personas en contexto de migración. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que nos han dejado un cúmulo aquí de preocupaciones, de reflexiones a las que hay que entrarle, porque pues evidentemente estamos todos, no es un problema de alguna persona en particular, es un problema de todos. Y de nuestra parte, como universitarios, pues aportamos lo que sabemos hacer, que es dar ideas, reflexiones críticas, porque de otra manera pues no se puede avanzar. Claro, entender la crítica fundamentada, ¿no? con datos, con hechos, y pues sobre todo estar dispuestos a debatirla, porque crítica simplemente diciendo lo que yo creo y no admito lo que tú me digas, pues creo que eso no se llama crítica. Y la siguiente, y por eso llego al final de esta sesión con una última pregunta que llegó aquí, se las paso a ustedes y les pido que la respondan en un minuto porque ya estamos sobre el tiempo. Si ustedes tuvieran la capacidad de tomar decisiones directamente en la política migratoria, ¿cuál sería la primera medida que ustedes anunciaran y que marcara un cambio fundamental en lo que se está haciendo? Es difícil la pregunta, yo sé. Sí, sobre todo porque, digamos, los cambios no son fáciles. Y estamos hablando de un fenómeno que también es muy cambiante, ¿sí? Pero, o sea, yo siento que es, digamos, lo central es lo que estaba planteando Edgar, el respeto a todas las dimensiones y a todos los derechos de la persona, ¿sí? Y con la posibilidad de que tenga acceso en este momento a salud, a vacunas, ¿sí? Y tendríamos que pensar una política de integración de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Tendríamos que pensar directamente en fortalecer instituciones clave, como es la Comisión, la Comar, por ejemplo, ¿no? Como es repensar la estructura del Instituto Nacional de Migración, ¿sí? Y sobre todo, pensar muy bien la agenda con los Estados Unidos, ¿no? O sea, esa parte es central, ¿no? Porque es muy desafortunada y muy triste la labor que estamos haciendo como país de ser un tapón de las migraciones, ¿no? Y también estamos deportando, ¿no? Y también estamos deportando sin respetar los derechos humanos. Entonces, es una acción en donde la sociedad civil organizada está acompañando a los migrantes, ¿no? Y en donde de alguna manera ahí hay un respeto muy importante por una política que ponga en el centro al ser humano, ¿no? Y a sus derechos. Eso sería mi opinión. Gracias, Fernando. Sí, Javier, si me permites. Durante una época me correspondió atender en cuestión de derechos humanos a la caravana de más de 7,000 personas que entró en nuestro país, desde que entró en Tapachula, incluso antes, desde Guatemala y hasta Tijuana, y no solamente Tijuana, varios lados fronterizos. Y en ese caminar conjunto, obviamente viendo la protección de los derechos humanos, lo que advertí como punto principal, y yo creo que sería esa una primera medida, es el trato digno. El trato digno que se le debe dar a la persona. Se lo merece como persona, como ser humano. Ese trato digno yo creo que es significativo. O sea, que alguien te ofrezca, se quite la torta que va a comer en el día y te la ofrezca a la persona que viene con necesidades, devolverle parte de su dignidad. Es sentirse mejor. Vienen sufriendo los pies deshechos, por supuesto, vienen deshidratados, vienen con enfermedades internas, no es de que vengan de un examen general de salud en su país y le dijeron, sí, ya puede usted caminar miles y miles de kilómetros y a la luz del sol. Entonces, con ese trato digno, con un vaso de agua, como diciendo, a ver, ¿qué es lo que te sucede? Yo creo que eso sería bastante avance.
no verla como número, sino como persona. Y aquí entro a la parte de la psicología social. Son esos duelos, es ir perdiendo muchas cosas, los duelos que hay a lo largo de la migración, van perdiendo muchas cosas, pues de alguna manera tienen que restablecerlas. Pierde su familia, pierde su casa, pierde todo. Entonces, ¿qué elementos hay que le puedan ayudar para que sienta un poco que es una persona y que tiene valor? Porque llegan momentos en que en verdad pierden, se ve muy ajeno el valor que puedan tener. Y si entran en un operativo de detención, olvídate. O sea, ya no son ni números, son algo malo que hay que evitar. Entonces, el trato digno, yo apelo a él y yo creo que es fundamental en todas las personas. La autoridad migratoria se tiene que quitar el uniforme en el buen sentido, por supuesto, y ver que esa persona pues tiene una dignidad, y si se le apoya, si se le habla y se le dice, yo creo que sí tiene mucho que hacerse. Sé que hay algunos casos complicados, me queda claro, pero la generalidad es esto que estoy comentando. Gracias. Sería por mi parte todo. Muchas gracias Edgar. Fernando, si quisieras agregar alguna reflexión final o pasamos, ya cerramos este. Nada más agradecer al Programa Universitario de Estudios de la Ciudad y a todas las instituciones universitarias que acompañaron el desarrollo de esta mesa redonda, y que ojalá que lo sigamos impulsando, porque pues, la agenda es muy compleja, las cosas son muy cambiantes, y bueno, un placer haber compartido esta mesa con el doctor Corso. Igualmente mi agradecimiento, Javier, a ti principalmente por todo el esfuerzo que haces, es constante, perseverante y es muy bueno. Y por supuesto el haber compartido con Fernando la mesa y este tema tan intenso que pues nos quita horas de reflexión y también de sueño, también de sueño. Claro Así que sí. un gusto. Gracias, Edgar. Y es un trabajo conjunto. Yo salgo en la tele, pero es todo un equipo que trabaja y que hace su parte, porque definitivamente este tema y la mayor parte de los temas, por no decir todos, de los que trata el PUEC, pues son temas que requieren la colaboración conjunta. No es posible pensar en un desarrollo individual, así de que pues yo voy a hacer mi estudio y, ¿verdad? Y porque esto es lo que yo estudio. No, eso, aunque quisiera, no lo podría hacer. Pero bueno, yo te agradezco el comentario, te agradezco, Fernando, por tus palabras también de apoyo. Y con esto, definitivamente estoy de acuerdo. Sí, perdón. Sí, nada más algo que lo traigo en mente. Ahora soy más sensible a las cuestiones de interpretación, sobre todo en Naciones Unidas, que veo la labor que hacen. Así que un agradecimiento muy especial a los intérpretes de señas que hemos visto. O sea, este es un plus tremendo, ¿eh? Felicidades, de verdad. Enhorabuena. Fíjate que ha sido un aspecto muy satisfactorio, Edgar. Cuando lo hicimos, no esperábamos el alcance realmente de algo que pues es relativamente sencillo, ¿no? Muy simple. Bueno, no es tan simple, yo quisiera saber hablar ese idioma, pero no puedo. Pero la reacción de varias asociaciones de sordos, de la población sorda en México, fue conmovedora. Pero así no por miles y miles de gentes, pero sí de un sector de la población que no es, a las que generalmente está fuera del acceso a estos conocimientos, a estas discusiones. Entonces ha sido muy, muy satisfactorio. Y de una vez, pues, Vianney, muchas gracias, Abraham Retureta, que son nuestros dos traductores que nos acompañan siempre, pues muchísimas gracias. Un saludo a la población sorda de México. Gracias, sí. Y gracias a ustedes, a nuestros invitados el día de hoy, el doctor Fernando Lozano, director del CRIM y miembro del comité directivo del PUEC, al doctor Edgar Corso, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y relator del Comité de Trabajadores Migratorios y sus familiares de la ONU por el periodo del 2020 al 2023.
a Ana Valle por ser el motor de este seminario, de ella fue la idea y honor a quien honor merece, ha sido el caballito de batalla para que este seminario se lleve adelante, a Guillermo Castillo, quien me auxilió en la apertura de la sesión, porque él es el responsable de llevar a cabo el seminario, a Vianney y Abraham, como ya los mencioné, por este apoyo que nos están dando en la traducción, al equipo de transmisión del PUEC, Diego, Humberto, Verónica del Departamento de Difusión y Prensa, que gracias también a ellos cumplen un papel importante para que nos puedan escuchar en otros lados, y a quienes nos siguen a distancia, gracias por su interés en este tema. Sabemos que es un tema fundamental para nuestra salud política, para nuestra salud pública, y nosotros como universidad, esa dimensión pública es la que consume buena parte de nuestras energías. Cierro solamente recordando que está, y en el mismo sentido de la actividad conjunta, que este seminario es un seminario co-convocado junto con el Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, del Programa Universitario de Derechos Humanos, por el CRIM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, por el SUDIMER, por el Instituto de Geografía, que acompañan al PUEC para llevar adelante a todos ustedes nuestras transmisiones. Que tengan muy buen fin de semana, los esperamos pronto, les daremos a conocer la programación que sigue. Y a todos ustedes, pues cuídense, seguimos pues ya en verde, pero en verde precautorio. Muy bien. Bueno, que estén bien, Gracias. se cuidan. Gracias, Javier. Chao, hasta luego, buen día. Gracias.